Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 2 de noviembre. Estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico. Hoy voy a conversar con un muy brillante abogado de inmigración, Ángel Leal. Ángel es además estrella del programa Caso Cerrado de Telemundo. Le voy a preguntar a Ángel Leal, que sabe mucho de inmigración, ¿qué puede hacer el gobierno de Trump para impedir la llegada a este país de inmigrantes que luego se convierten en terroristas, como el joven de Uzbekistán que anteayer martes arrolló y mató a 8 personas en la parte baja de la isla de Manhattan? No se pierdan a Ángel Leal. El programa de hoy va dedicado y con muchísimo cariño a mi madre, que acaba de llegar a Miami, ya está en casa. Bienvenida, querida mamá. Estamos felices, ilusionadísimos con tu llegada. Bienvenida, bienvenida. Va a ser un fin de semana espectacular. Gracias por venir a visitarnos. Bueno, vamos a las noticias. El guerrillero terrorista reciclado político Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quiere ser presidente de Colombia. Esto a mí me parece un escándalo. Este individuo debería estar preso. Se ha pasado media vida secuestrando y matando gente y con ese prontuario se postula ahora a la presidencia de Colombia. En Colombia hay elecciones el próximo año y este tal Timochenko tiene el desparpajo de presentarse a presidente. De las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, será el candidato del partido surgido de la antigua guerrilla a la presidencia de Colombia en las elecciones de mayo de 2018. El partido de las FARC, formado tras los acuerdos de paz firmados el 24 de noviembre en Bogotá, se presentará también con listas propias al Congreso, que se renovará en marzo del año que viene. Según estos acuerdos, las FARC tienen asegurados al menos 10 escaños durante los próximos 8 años. Mientras el presidente colombiano Juan Manuel Santos apoya explícitamente la entrada de las FARC en el Parlamento, la oposición encabezada por su antecesor Álvaro Uribe critica duramente los acuerdos y la gestión del presidente. Timochenko tiene 58 años, estudió medicina en Moscú, luego en La Habana, admira a Fidel Castro, admira a Chávez, admira a Maduro. Cualquiera que vote por Timochenko en Colombia está expresando una voluntad incomprensible para mí. Cualquier colombiano que vote por Timochenko para presidente está diciendo: yo quiero que Colombia sea como Cuba, yo quiero que Colombia sea como Venezuela. El ex jefe de la que fuera la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, buscará llegar al poder en Colombia y suceder al mandatario Juan Manuel Santos por el partido Fuerza Alternativa Revolucionario del Común, el grupo político formado por la exguerrilla. Timochenko es un admirador del fallecido Hugo Chávez y que combatió desde los 17 años al Estado colombiano. Fue el último comandante que tuvieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, antes de que firmaran la paz y depusieran los fusiles este año. En 2011 sucedió a la jefatura a Alfonso Cano, abatido por el ejército, quien asumió las riendas de la guerrilla cuando murió el legendario Manuel Marulanda a tiro fijo, a los 80 años por causas naturales. Tiene el descaro este Timochenko de presentarse como un partido político que se llama FARC, igual que el grupo terrorista. No ha cambiado las siglas. Ahora se llaman FARC, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Ni siquiera le ha cambiado el nombre. Antes era un grupo que secuestraba, mataba, reclutaba menores, traficaba drogas, y ahora pretende ser un partido político. En lo que a mí respecta, estos sujetos deberían estar presos. Cayó granizo en Bogotá. Varios sectores de Bogotá continúan viviendo hoy los estragos de la fuerte granizada que anoche azotó la capital colombiana. La emergencia puso en aprietos a los bomberos, que apenas dieron abasto para atender los requerimientos de la ciudadanía, que pedía ayuda porque sus viviendas estaban inundadas, sus techos estaban a punto de colapsar y los drenajes estaban tapados. El dictador venezolano, el elefantiásico Maduro, enojado porque ciertos partidos de la oposición no quieren participar de los comicios municipales a celebrarse el próximo 10 de diciembre y en los cuales, por supuesto, y como siempre, el chavismo hará trampa y se robará las elecciones. En Venezuela ya saben ustedes que la minoría siempre gana, ¿no? Una cosa tan rara, tan sospechosa.
Maduro pide inhabilitar a los partidos que no participen de los comicios de diciembre. El Consejo Nacional Electoral, junto al Poder Constituyente, proceda a tomar medidas draconianas que pudieran implicar la inhabilitación de las tarjetas electorales de los partidos que han llamado a sabotear las elecciones y que se han ausentado del proceso político, democrático y electoral. Inhabilitar las tarjetas. El incompetente Maduro, que es repudiado por 8 de cada 10 venezolanos, se vanagloria, se jacta de aumentar el salario mínimo, como si de ese modo creara riqueza. Es pura retórica, son palabras huecas, envanecidas. Dice, aumento 30% del salario mínimo, pero el salario sube por la escalera mientras los precios suben por ascensor. Anuncio un aumento del 30% del salario mínimo nacional y de las pensiones y sobrepensiones de los venezolanos y venezolanas. Esos aumentos no sirven para nada. Venezuela vive ya hiperinflación, de modo que el bolívar no vale nada. $1 vale 42.000 bolívares. Esto da una idea de cómo se ha depreciado, se ha devaluado la moneda venezolana. Entre tanta demagogia inflamada, Maduro se empuja una empanada entre el pecho y la espalda. Para salir a unas tapas. Adelante. Presidente, un gran abrazo y felicitaciones a los gobernadores y gobernadoras electas y a todo nuestro pueblo por el triunfo de la... Porque en Venezuela, por supuesto, comen y con desmesura los obesos jefes neocomunistas que usurpan el poder. Ellos no pasan hambre, ellos no tienen que ir a rebuscar la basura a ver qué pueden conseguir allí para comer. No, ellos comen y con descarada holgura. Bueno, Maduro luego, en una comparecencia con el recientemente electo gobernador por el estado Miranda, Héctor Rodríguez, que es una de las promesas, de las estrellas jóvenes del chavismo, Maduro puso en entredicho la virilidad del líder opositor Enrique Capriles, a quien llamó capriloca y fracasado. En el caso de la gobernación de Miranda, la policía de Miranda fue completamente desmantelada. El estado Miranda, por su demografía, debería tener 10.000 funcionarios en su policía y encontramos una policía con apenas 900 funcionarios. No puede ser. Por instrucciones suyas ya hemos hecho... Hay que decírselo a la gente, no puede ser. ¿Ah? Así es. ¿Y qué hacía el capriloca ahí entonces todos los días? ¿Ah? Ahí no, porque según me cuentan los cocineros de la Casa de Gobierno, nunca lo vieron, nunca iba. No. Incluso cuando abrimos la Casa de Gobierno olía guardado. Y es un desastre lo que conseguimos. Dice, olía guardado. Guardado, a que no iba al lugar. Era un desastre que lo que conseguimos. Por ejemplo, de 150 carros que encontramos en toda la gobernación, apenas 9 en funcionamiento. Todos los demás en pésimo estado. Y todo eso hay que decírselo al país de manera consuetudinaria, porque él se presenta como que la solución a los problemas del universo. Y es un fracasado por toda la línea del medio, un fracasado. Así es la derecha. Ahí están los líderes de la derecha. ¿Ah? Gobernó 9 años el estado Miranda. ¿Y qué hizo por Miranda? Destruirla. ¿Oh? ¿Cómo dejó Miranda a Diosdado? Bollante, trabajadora, una buena policía, obras públicas, inversiones en educación, en salud. ¿Y cómo la deja a la capriloca? Destruida. Así que te toca una buena obra. Vamos a darle todo el respaldo al gobernador Héctor Rodríguez, que ha llegado afiladito como una hojilla, pues. Es por supuesto una infamia, ¿no? Una bajeza llamar a Capriles capriloca. Es una grosería y una falsificación de la verdad decir que es un fracasado. No siempre los políticos que se esmeran por llegar al poder y que no consiguen llegar al poder son fracasados. En realidad quien fracasa es quien traiciona los ideales, los valores morales de un pueblo, ¿no? Fracasado es, por ejemplo, Maduro, que es repudiado por los venezolanos. A Capriles la gente todavía lo quiere. Y yo tengo para mí que es un político opositor valiente y honorable, con el cual se puede discrepar, ¿no?
Pero llamarlo Capriloca me parece a mí que es francamente una infamia. Luego, y sorprendiendo a los analistas financieros, que no sabían si esta semana Venezuela iba a poder honrar la deuda correspondiente a los bonos vencidos de PDVSA, Maduro anuncia que sí, que han pagado o están por pagar más de $1.000 millones a los tenedores de bonos de PDVSA. Se jacta de tener el dinero, pero en realidad lo que está haciendo Maduro es pagar deuda vencida para luego contraer deuda nueva. Mañana tenemos que pagar el monto de $1.121 millones del bono PDVSA 2017. Tengo el dinero, así como tengo el dinero para las importaciones que necesitamos para alimentos, materia prima y medicamentos. Tengo el dinero para cumplir esta obligación. Bueno, cuando dice tengo el dinero, en realidad es una afirmación precaria, ¿no? La estrategia es pagar 1.000 para luego pedir prestado 10.000 y seguir hipotecando a las futuras generaciones de Venezuela. ¿Cómo tiene esos $1.000 y pico millones para pagar bonos vencidos de PDVSA? Se los ha prestado por lo bajo Putin. Venezuela ya le debe a Rusia casi $30.000 millones, a China le debe más o menos 10.000 millones, o sea que es muy difícil para Venezuela que alguien le preste plata. Lo que está haciendo Venezuela ahora es una especie de bicicleta financiera. Se presta dinero de Rusia para pagar bonos vencidos de PDVSA, para enseguida decirle a la comunidad internacional, como nosotros honramos nuestros bonos vencidos, préstenme más, contraigo nueva deuda, ¿no? Pero en la práctica es un Estado quebrado, en la bancarrota. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad. Más adelante viene un brillante abogado de inmigración, Ángel Leal. Vamos a hablar de qué puede hacer Trump. Trump ha anunciado que va a eliminar las loterías de visas. Esa lotería de visas permitió que el terrorista uzbeco Sayfullo Saipov viniera hace 7 años a Estados Unidos y hace 2 días matara a 8 personas en Nueva York. Bienvenidos de vuelta al programa. En pocos minutos voy a conversar con Ángel Leal. Ángel es un experto en inmigración, es un brillante abogado, estrella del programa Caso Cerrado de Telemundo. Y vamos a preguntarnos, Ángel y yo, ¿cómo es posible, ¿no?, que este joven de Uzbekistán de nombre Sayfullo Saipov haya recibido en una lotería al azar un permiso para vivir en este país? O sea, para venir a este país, para radicalizar su fe religiosa musulmana, para convertirse en un terrorista y hace 2 días matar a 8 personas en una ciclovía de Nueva York. Esto hay que revisarlo, esto no puede continuar así. Bueno, a propósito, la policía de Nueva York ha llegado a la conclusión de que Saipov actuó solo. Había sido camionero, era conductor de Uber, se había mudado a Paterson, New Jersey, donde viven miles de peruanos, compatriotas míos. Y era padre de 3 hijos, increíble, increíble. Había tenido 2 niñas y este año había nacido su hijo, varón. Qué manera de menospreciar la vida de esta gente, ¿no? Sayfullo Saipov actuó solo. Es la hipótesis con la que trabajan las autoridades de Nueva York, que se muestran convencidas de que el inmigrante uzbeco que el martes asesinó a 8 personas perpetró el atentado en solitario. Al tiempo que continúan las pesquisas para conocer su pasado y los contactos que pudo tener, Saipov amaneció hoy por primera vez en una celda de Nueva York tras ser dado de alta ayer por la herida de bala en el abdomen que sufrió cuando fue detenido. Hoy permanecían todavía hospitalizados 6 de los 12 heridos, mientras en el lugar del ataque comienzan a aparecer ramos de flores y mensajes de pésame. ¿Cómo es la vida, no? Este sujeto, este miserable, mató a 8 personas, turistas inocentes, estaban montando en bicicleta. 8. La policía de aquí, admirable, ¿no?, no le dispara a matar. Una sola bala en el abdomen, lo llevan al hospital, lo curan, lo cosen, se recupera, ya está en la cárcel. 3 comidas calientitas todos los días, abogado defensor pagado por el Estado, y luego se quejan de este país. Si no les gusta este país, que vuelvan a sus países locos, violentos, que no vengan aquí a matar, ¿eh?
Este país les abre las puertas, es generoso, les da permiso de residencia y estos locos, cobardes, abyectos, ponen una bomba en la maratón de Boston, que estos también eran de esas ex repúblicas soviéticas, o se dedican a arrollar gente, turistas inocentes. No se puede creer. El policía que le disparó, que la verdad es un policía que habría que condecorarlo, ¿no? Porque cualquier policía le dispara 4 o 5 balazos y lo mata. Este es un policía que le dispara para no matarlo, compareció en público. I appreciate the public recognition of the actions of myself and my fellow officers yesterday. Although I feel that we were just doing our job, like thousands of officers do every day, I understand the importance of yesterday's events and the role we played, and I'm grateful for the recognition we have received. I just want to thank my family and friends for their support and all the responding officers who assisted me. However, due to the nature of the pending criminal case, I cannot make any further public statements about the incident at this time. Thank you. Este es un gran país, es un país admirable, pero las democracias liberales, republicanas de Occidente tienen que saber defenderse de la amenaza terrorista. Y no pueden ser débiles, complacientes, benévolas con estos locos que vienen de otros países a envenenarnos aquí y a entrematarnos aquí. Y que se convierten en matarifes cuando les han abierto las puertas con alfombra roja. Bueno, en Nueva York, y cualquiera vive sobresaltado. Mis 2 hijas mayores viven en Nueva York. ¿Quién no tiene la comprensible alarma, ¿no?, de ver esto como una amenaza que nos concierne a todos? Ahora van a proteger las aceras y las bicisendas, las ciclovías. Las autoridades de la ciudad han redoblado la seguridad en la Gran Manzana y han empezado a colocar volardos de cemento para impedir el acceso de vehículos al carril para bicicletas en el que irrumpió el terrorista. La idea es que este sistema se extienda por otros muchos puntos de la ciudad para evitar ataques parecidos, especialmente en las áreas de mayor afluencia. Pero, y duele decirlo, mientras haya un hombre intoxicado por el odio, afiebrado con la idea insana de matar, siempre estaremos todos en peligro. No habrá manera de neutralizar eso, de atajar o conjurar ese peligro. No habrá manera. Basta con un hombre, un loco con un cuchillo, una pistola, un camión, una furgoneta alquilada. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo? Bueno, un vecino en Paterson, New Jersey, a lo mejor es hijo, descendiente de peruanos. Yo le veo cara de peruano. Seguro que como yo está esperando con impaciencia el partido con los kiwis de Nueva Zelanda. Dice que este Saipov vivía ahí y nadie advertía nada raro en él. Ha vivido aquí unos 3 meses, cuenta este hombre, pero si preguntas a la gente nadie le conoce ni le suena su cara. Creo que tuvo que pasarle algo, darse una situación personal y por eso hizo esto. Por eso me siento tan mal, porque el Islam no nos enseña a matar a nadie. Bueno, 2 jovencitas que estaban cerca de la escena del crimen, del lugar donde ocurrió el atentado terrorista, contaron lo que vieron. El ataque coincidió con la salida de los colegios en Halloween. Al desconcierto inicial le siguió el pánico. En cuestión de minutos la escena cambió completamente. Vimos el coche que estaba rodeado de escombros. El tipo iba vestido con colores oscuros y llevaba barba. Tenía 2 armas. Pasamos mucho miedo. De repente escuché que tenía un arma, alguien gritó, tiene un arma. Entonces me di la vuelta y justo después, quizás 30 segundos más tarde o algo así, escuché 5 o 10 disparos, uno tras otro. Bueno, vamos a la cuestión catalana, la espinosa cuestión catalana. Todas las encuestas confirman que más del 40% de los catalanes quieren separarse de España, quieren fundar un país independiente. Hoy en Madrid, 8 exconsejeros del destituido presidente catalán Puigdemont comparecieron ante la audiencia, fueron ante una jueza. De los 8, 7 quedaron presos. Una jueza de la Audiencia Nacional Española acordó prisión provisional en espera de juicio para 8 miembros del destituido gobierno independentista catalán investigados por sedición y rebelión. Entre ellos está el vicepresidente Oriol Junqueras. Un 9º podrá salir en libertad provisional si paga una fianza.
No acudieron en cambio a declarar el presidente Carles Puigdemont y otros 4 consejeros catalanes que estarían en Bélgica. Por ese motivo, la Fiscalía solicitó órdenes europeas de detención contra Puigdemont y los otros 4 ministros. O sea que en este momento en una cárcel de Madrid está el ex vicepresidente catalán Junqueras y otros 6 ex consejeros, o sea, ex ministros del destituido presidente Puigdemont que fugó a Bruselas. Esto es gravísimo, ¿no? Solo a uno le han permitido libertad bajo fianza, pagado 50.000 euros, porque había dimitido un día antes de que declarasen la independencia en el Parlamento catalán. Pero es muy grave. La prisión incondicional supone que el inculpado, que todavía no ha sido sentenciado, podría fugarse. Prisión incondicional para Oriol Junqueras y 7 exconsejeros del Gobierno. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, asume por completo la petición de la Fiscalía por riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Estos son los exdirigentes de la Generalitat que tendrán que ingresar en prisión. Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Josep Rull, exconsejero de Territorio. Joaquín Forn, Interior. Dolors Bassa, Trabajo. Carles Mundó, Justicia. Jordi Turull, ex portavoz de la Generalitat, Raúl Romeva, de Asuntos Internacionales, Meritxell Borràs, de Gobernación, y Santi Vila, de Empresa, que es el único que sí tiene fianza, fijada en 50.000 euros. Es gravísimo, es más de la mitad del gobierno de Puigdemont. Están todos presos en Madrid, ¿no? En Cataluña hay un montón de gente que está a favor de la independencia que los considera presos políticos, ¿no? Presos del Reino de España. Bueno, a Santi Vila le han permitido pagar la fianza porque él al final no estuvo de acuerdo con la independencia. El exconseller de Empresa, Santi Vila, ha sido el único que ha contestado a las preguntas de la Fiscalía. Vila no estaba de acuerdo con la declaración unilateral de independencia y dimitió del cargo un día antes de que esta fuera aprobada por el Parlamento el pasado 27 de octubre. Desde Bruselas, a donde se ha exiliado para que no lo metan en la cárcel, obviamente, él junto con otros 5 ex consejeros, o sea, ex ministros de su gabinete, Carles Puigdemont pidió la liberación de los presos que él considera políticos, ex miembros de su gobierno. Com a president del govern legítim de Catalunya, sorgit de les urnes del 27 de setembre, exigeixo l'alliberament dels consellers i conselleres i del vicepresident. Exigeixo el respecte a totes les opcions polítiques i exigeixo la fi de la repressió política. L'estat espanyol ha decidit empresonar el vicepresident i consellers i conselleres del govern legítim de Catalunya sorgit de les eleccions del 27 de setembre. És un molt greu error. De fet, és un gravíssim atemptat a la democràcia. Empresonar dirigents polítics per haver complert amb el compromís electoral i amb el compromís contret davant del Parlament, amb un ampli suport ciutadà al darrere, és un acte que trenca els principis bàsics de la democràcia. Aquest fet és un cop contra les eleccions del proper dia 21 de desembre, que es desenvoluparan en un clima de repressió i d'empresonaments polítics sense precedents i inacceptables a l'Europa democràtica del segle XXI. Hoy por la noche en Barcelona, en Girona, en las principales ciudades de Cataluña, muchísima gente salió a las calles a protestar por el encarcelamiento de Junqueras, Oriol Junqueras y otros 6 exconsejeros de Puigdemont. Téngase en cuenta que el 21 de diciembre, o sea, en 6 semanas, hay elecciones autonómicas en Cataluña para elegir un nuevo parlamento. Y allí se juega el futuro de Cataluña. Si ganan las fuerzas independentistas, y de hecho el partido que va primero en las encuestas es el del encarcelado Junqueras, Esquerra Republicana, entonces de nuevo el Parlamento catalán va a estar mayoritariamente controlado por las fuerzas independentistas, soberanistas, que van a insistir en romper con el Estado español. Esta es la gente hoy en las calles protestando. Cientos de personas se han manifestado ante el Parlamento de Cataluña para pedir la liberación de los 8 consellers cesados en prisión preventiva, entre los que se encuentra el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y también la liberación de los Jordis. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que por la mañana había manifestado que para ella Carles Puigdemont sigue siendo el legítimo presidente de la Generalitat, ha calificado esta jornada de día negro y ha llamado a un frente común catalanista para la amnistía y para parar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A esta hora de la noche, el gobierno español de Mariano Rajoy ha pedido ya la detención
de Puigdemont en Bruselas. Pero Puigdemont, por supuesto, está tratando de pedir asilo y evitar la extradición. Seguiremos informando. Tenemos que ir a la publicidad, luego viene Ángel Leal, vamos a hablar de cómo evitar que inmigrantes de países que no están familiarizados con la democracia y la libertad vengan aquí y se conviertan en terroristas, ¿no? Él es un experto en inmigración, ustedes lo conocen de Caso Cerrado, programa Bandera, portaaviones de Telemundo. Hay que ver cómo arrasa en sintonía ese programa de Telemundo. Y él es una de las razones por las cuales la audiencia se queda hipnotizada con Caso Cerrado. Bienvenidos de vuelta al programa. Ángel Leal es un brillante abogado de inmigración, estrella además del programa Caso Cerrado de Telemundo y nos visita esta noche. Ángel, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, encantado, Jaime. Encantado yo de recibirte. Bueno, gracias. Después de la matanza terrorista de anteayer martes en Nueva York, nos hemos enterado de que el terrorista, un joven de Uzbekistán de apellido Saipov, 29 años, vino a este país con una visa que ganó el año 2010 en un sorteo, en una lotería. ¿Cómo es eso posible? O sea, todos los años Estados Unidos sortea visas de residente en países tan raros y peligrosos como Uzbekistán. Bueno, realmente se trata de un programa de diversidad de visas que existe desde el año 90. Fue un programa bipartidista, de hecho fue firmado en ley por el presidente Bush. Bush papá. Bush papá. ¿Y qué dice ese programa? Básicamente los países que pueden participar son aquellos países que no han tenido tasas de inmigrantes que superen 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años. Dividen el mundo en 6 regiones: Asia, África, Europa, Norteamérica, Oceanía, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Entonces se excluyen aquellos países con altas tasas de admisión de inmigrantes y el resto del mundo participa. O sea que Uzbekistán entró en la categoría de países que no exportan muchos inmigrantes, entiendo bien. Y de hecho en este año todavía está Uzbekistán. ¿Todavía está Uzbekistán? Todavía está Uzbekistán. De hecho los países que no participan popularmente es México, Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana. Allí Haití. no se sortean residencias. Ahí no se sortea porque son países que tienen altas tasas de inmigrantes. ¿Cuántas residencias se sortean anualmente? 50.000. 50.000. 50.000 y es el concepto es fomentar la diversidad en la inmigración a este país, que es considerado uno de los pilares del sistema inmigratorio de este país. ¿Qué otros países ex repúblicas soviéticas entran en el sorteo de 50.000 visas anuales, aparte de Uzbekistán? Todos, no hay ningún país excluido que yo recuerde de la Lotería Mundial. Estonia está. Lituania. Sí. Bielorrusia. Rusia está. Pero esos son Eslovaquia. países muy violentos. Sí, los requisitos para poder calificar es haber nacido en un país participante y tener un título de secundaria o equivalente u un oficio que requiera 2 años de entrenamiento en el cual la persona haya estado trabajando 2 de los últimos 5 años. ¿Qué oficio tenía este terrorista? No lo sé. Creo que tenía el título de secundaria. ¿Y uno tiene que inscribirse en la lotería? Sí, se registra electrónicamente a través del Departamento de Estado, hay un tiempo de registración, de hecho actualmente el periodo de registración es del 18 de octubre hasta el 22 de noviembre para el año fiscal 2019. Pero a mi modo de ver esto no tiene ningún sentido, es un disparate. O sea, recientemente Trump dijo, no vamos a permitir que vengan inmigrantes de estos países, ¿te acuerdas? Sí, de los países mayoritariamente musulmanes. Eran 7 países mayoritariamente musulmanes, países violentos, países de los cuales uno podía sospechar que te podían mandar gente mala, terroristas potenciales, ¿no? Se pudiera. ¿Uno de ellos era Afganistán? No, era Irán, Irak, Somalia, Libia. Ok, ahora se agregó Venezuela, Corea del Norte. Pero, digamos, ¿por qué vas a sortear permisos de residencia en Uzbekistán? ¿De qué manera se beneficia a Estados Unidos trayendo jóvenes con solo educación secundaria de un país donde la vida no es tan pacífica y donde la democracia no es un valor arraigado? Es una locura.
Bueno, entiendo. El concepto es la diversidad de los inmigrantes y de alguna forma emparejar la inmigración mundial. Recordemos que los países que están excluidos son países con altas tasas de admisión de inmigrantes. Por eso, por ejemplo, no participa México, Filipinas, India, porque tienen altas tasas de inmigrantes. Pero por eso no tiene familiar. lógica. Prefiero que vengan más mexicanos, que ninguno va a ser terrorista, ninguno va a gritar Alá es grande después de matar a ciclistas en Nueva York. O sea, estamos sorteando permisos de residencia en países predominantemente musulmanes, donde los muchachos se radicalizan y se vuelven terroristas. Es una cuestión de sentido común cerrarles la puerta. Tenemos que tener cuidado con esto, Jaime, porque de hecho el Acta de Inmigración y Nacionalidad prohíbe cualquier tipo de discriminación en un proceso inmigratorio. Entonces, si vamos a entender que nuestro sistema de inmigración es basado en 3 pilares, que es reunificación familiar, diversidad y protección de refugiados, no podemos tomar en cuenta características que la ley de inmigración y también la ley internacional de la Carta de Derechos Humanos. Entiendo. Raza, religión, Pero origen nacional. Así como hay que proteger a los refugiados, también hay que proteger a los ciudadanos de este país. ¿No te parece? Sí, pero hay medidas de seguridad para poder hacerlo. Hay revisiones de nombre, hay revisiones de antecedentes personales, antecedentes inmigratorios. Vamos a decir, este Saipov gana la lotería. Genial. Estados Unidos le dice, bienvenido, puedes venir a vivir con nosotros. Después de ganar la lotería, ¿pasa algún tipo de escrutinio? Sí. Es decir, ¿chequean su récord policial, criminal? ¿Cómo no? De hecho, hay que entender, en inmigración hay 2 conceptos básicos, que es derecho a visa y admisibilidad al país. El hecho de que uno gane la lotería de visas o tenga no te derecho... hace admisible. Exactamente. Entonces, bases de inadmisibilidad incluye membresía en un partido totalitario, membresía en el partido comunista, terrorismo, fomento al terrorismo. Pero ¿sabes qué está ocurriendo? Y tú lo sabes bien, no te lo tengo que contar yo. No es terrorista allá, se vuelve terrorista acá. Entonces no es un tema inmigratorio. No, pero sí es un tema inmigratorio porque es un patrón repetido. Es decir, son sujetos que son retirados de su cultura y que uno supone que se van a asimilar acá, pero no se asimilan, no les gusta, repudian los valores de este país, se marginalizan, se vuelven lobos solitarios y se convierten en terroristas. No es que ha ocurrido una vez, son decenas, centenares de veces, y una vez que se constituye en un patrón, hay que evitarlo. El problema es que eso también ocurre con personas que nacen en este país. Entonces el problema no es un problema de inmigración, el problema es un problema de antiterrorismo, porque el incidente de Las Vegas no tuvo nada que ver con la inmigración en este país. Eso es cierto. El loco pistolero de Las Vegas era anglo, era blanco, no era musulmán y era rico. Exactamente, y de hecho hubieron casi el mismo número de muertos y lesionados en ese incidente que en la peor batalla de Fallujah en Irak. Sin embargo, entonces, ahora este incidente, que para nada es justificable, es una tragedia, es horrible, nadie está a favor del terrorismo, se está utilizando como un arma para atacar el sistema de inmigración en este país. ¿Tú estás en desacuerdo con Trump? Trump ha dicho ayer que quiere eliminar el sorteo de visas de residentes en esos países. Totalmente. ¿Tú estás en desacuerdo? Totalmente. Yo estoy en desacuerdo contigo, entonces. Bueno, estamos en desacuerdo respecto a hacerlo. Estoy en desacuerdo porque yo creo en la diversidad, yo creo en la inmigración, yo creo en los inmigrantes. Sí, pero ¿de qué diversidad estamos hablando? ¿Tú quieres entonces que vengan terroristas de diversos países aquí? No, yo quiero que funcione el sistema de tal manera que se dé... No funciona. ¿Te acuerdas de la bomba en la maratón de Boston? Sí, me recuerdo, pero... Eso fue hace pocos años. Sí, también. ¿De dónde eran esos terroristas? Pero si vamos a sacar cuentas de cuántos ataques terroristas han sido cometidos por extranjeros en este país y cuántos ataques terroristas han sido cometidos por norteamericanos nacidos en este país, me atrevo a decir que la mayoría han sido cometidos por personas... Tal vez. No digo que vas a resolver todo el problema, pero si puedes evitar la mitad de los atentados terroristas, impidiendo que jóvenes, chechenos, uzbecos, armenios, gente que no tiene la cultura de paz, vienen acá, no les gusta, no se vuelven a su país y matan. Es que bueno, si reducimos la mitad de los atentados ya es bastante. Estoy de acuerdo con lo de la cultura de paz. Lo que no estoy de acuerdo es equivaler que no tienen la cultura de paz por la religión que profesan o por el lugar de donde vienen. No es solo la religión, pero que yo recuerde, Ángel,
No ha habido en los últimos 20 años ningún terrorista mormón, ninguno, ¿o tú recuerdas? Ningún terrorista evangélico, episcopal, presbiteriano, ningún grupo terrorista católico que mata gente de otras religiones porque los acusa de ser infieles. Todos esos terroristas en nombre de un Dios son islamistas radicales, ¿o no? No todos, no todos, porque hay... ¿Qué otra fe religiosa de este tiempo practica el terrorismo? Dime. Yo creo que ha habido terroristas de todas. No, hablar de las cruzadas, yo te hablo de ahora, de los últimos 20 años. De los últimos 20 No hay años. ningún grupo de ultracatólicos, violentos, terroristas, matando judíos o matando musulmanes. No lo hay. No. Son los terroristas radicalizados del Islam. Por lo tanto, en los países islámicos hay que tener un escrutinio más severo. Yo estoy en desacuerdo con generalizar. Yo creo que hay que verlo. El terrorista es terrorista en capacidad Pero no es una individual. generalización, es una estadística. Es una estadística. ¿O tú crees que en Utah, donde están los mormones, hay campamentos terroristas mormones? No, ¿verdad? Bueno, pero el Unabomber era de Montana, ¿no? Bueno, yo no digo que los terroristas nacidos acá, ya, inevitable. Pero, ¿para qué vamos a importar terroristas de otros países? No tiene sentido. Y están viniendo a montones. No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Yo creo que nuestro sistema de inmigración se nutre de la diversidad, se nutre de la protección de los refugiados y creo que lo que está contribuyendo en gran parte a esta situación también es el sentido de división, de odio, de no ser bienvenidos a estas personas. Entonces se están adoctrinando dentro de los Estados Unidos. Viva la discrepancia. Publicidad, no dejen de ir a La Fontana este fin de semana. Regresamos con don Ángel Leal, gran experto en inmigración. Bienvenidos de vuelta. O sea, querido Ángel Leal, en tu opinión, la visa que se le otorgó hace 7 años a este uzbeco que se convirtió luego en terrorista estuvo bien otorgada. Sí, por mucho que me duele decirlo. ¿Tú no crees que fue un error? No, para nada. Es un acto detestable, pero el proceso funcionó. Él ganó el sorteo, pasó por una entrevista consular, pasó por una entrevista de residencia. De hecho, fue entrevistado 2 veces por oficiales de inmigración porque fue listado como contacto para 2 personas que se quedaron más tiempo de lo que sus visas permitían. ¿Dónde lo entrevistaron? Tengo entendido en Nueva York, no estoy muy seguro del lugar, pero fue producto de eso que él fue nombrado como contacto de estas personas. ¿Qué otros países de nuestra región, de América Latina, entran en la categoría vamos a sortear visas de residentes ahí? ¿Hay algunos países que permiten este tipo de inmigración por sorteo de visas? Sí, de América Latina. Que yo sepa, no. En Cuba en una época sorteaban. Sí, bueno, era la lotería de visas cubana para inmigrar a este país. Sí, por eso, claro. Que le decían el bombo, el sorteo. Entonces ahora actualmente Cuba participa en la Lotería Mundial de Visas y también tienen el programa de reunificación familiar. ¿Qué otros países lejanos, potencialmente peligrosos, están en la lista, por ejemplo, aparte de Uzbekistán? ¿Tú recuerdas? Recuerdo que casi todos los países del mundo participan en la Lotería Mundial de Visas. Le puedo decir los países que no participan, que son México, Brasil, Colombia, Pero cuando Perú. dices todos los países del mundo. Casi todos los países del mundo. Porque ¿Siria participa? Sí, Siria participa. Siria participa. Siria en Siria hay campamento del ejército islámico. Sí. Siria participa porque es basado en tasas de inmigración y son 50.000 visas o más que hayan sido emitidas en los últimos 5 años. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Es decir, 1 millón de sirios se fueron caminando a Alemania hace un par de años. Sí, pero recordemos, Jaime, que una cosa es ganar el sorteo de visas y otra cosa es ser admisible al país. Claro, pero un sirio de 18 años que todavía no es terrorista, se gana el sorteo, viene acá y se convierte en terrorista. ¿Y por qué se tiene que convertir en terrorista, Jaime? Porque no habla el idioma, porque no tiene familiares, porque quiere enamorarse solamente de una siria, porque es musulmán y porque está solo y encuentra en Alá el consuelo a todas sus frustraciones, porque es un perdedor, porque el sistema capitalista no lo convierte en un hombre competitivo. Bueno, yo considero que un individuo como ese también podría venir con la intención de asimilarse a este país. No digo que todos se conviertan en terroristas, pero si el 20%, si el 30% se convierten en terroristas, son demasiados, Ángel.
Un terrorista es demasiado. Correcto. Pero lo que pasa es que un terrorista o un grupo de terroristas no es predecible. Este ataque en Nueva York no fue predecible. Este individuo llevaba 7 años en el país. Y si vamos a decir que es terrorista porque es de Uzbekistán, pues yo creo que estamos generalizando y no estamos identificando la causa real del adoctrinamiento de estas personas. Pero yo creo que si un uzbeco quiere venir a vivir a Estados Unidos, genial. Sí. Que venga a estudiar, que venga a trabajar, que lo contrate una compañía acá, que venga por méritos, que venga a enriquecer. Ahora, ¿por qué vas a trasplantar a un uzbeco que allá no tiene vida, no tiene trabajo, no tiene profesión y lo traes acá? Porque ¿de qué manera acá se va a convertir en alguien que enriquece a la sociedad? Porque trae otra cultura, porque trae la diversidad, porque trae otra... No es necesariamente mala. No, pero a veces son incompatibles, porque esta gente resuelve sus problemas a tiros allá. Los que pusieron la bomba en la maratón de Boston, los hermanos, ¿de dónde eran? Chechenos. Chechenos. Claro. Okay. Pero al final de cuentas vamos a tener incidentes con nativos de distintos países y en ningún momento debemos de generalizar, porque en el momento que generalizamos y empezamos a prohibir la inmigración de distintos lugares porque sospechamos que pudieran traer el mal al país, estamos destruyendo el fundamento de este país. Comprendo. Tú defiendes unos principios. Sí. Yo defiendo la Constitución y el principio bajo el cual se hizo este país. Yo defiendo la seguridad. En este momento los principios de la seguridad colisionan. A todo costo. No, hay que mantener unos valores y tal, pero también hay que proteger a la gente de estos locos que vienen de afuera. Gracias, querido Ángel. Vuelve pronto. Un placer. Vuelve pronto. Cómo no, claro. Te queremos mucho. Igualmente, Jaime, un placer. Que sigan los éxitos. Regresamos después de la pausa. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía tan generosa, tan leal. A mi madre que ha llegado esta noche, bienvenida, mamá querida. Vamos a pasar un espléndido fin de semana. Bienvenida, te queremos muchísimo. Gracias a ustedes, nos vemos mañana a la hora de siempre. Buenas noches y es siempre un placer acompañarles. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Unilateral de independencia y dimitió del cargo un día antes de que esta fuera aprobada por el Parlamento el pasado 27 de octubre. Desde Bruselas, a donde se ha exiliado para que no lo metan en la cárcel, obviamente, él junto con otros 5 exconsejeros, o sea, exministros de su gabinete, Carles Puigdemont pidió la liberación de los presos que él considera políticos, exmiembros de su gobierno. Com a president del govern legítim de Catalunya, sorgit de les urnes del 27 de setembre, exigeixo l'alliberament dels consellers i conselleres i del vicepresident. Exigeixo el respecte a totes les opcions polítiques i exigeixo la fi de la repressió política. L'estat espanyol ha decidit empresonar el vicepresident i consellers i conselleres del govern legítim de Catalunya sorgit de les eleccions del 27 de setembre. És un molt greu error. De fet, és un gravíssim atemptat a la democràcia. Empresonar dirigents polítics per haver complert amb el compromís electoral i amb el compromís contret davant del Parlament, amb un ampli suport ciutadà al darrere, és un acte que trenca els principis bàsics de la democràcia. Aquest fet és un cop contra les eleccions del proper dia 21 de desembre, que es desenvoluparan en un clima de repressió i d'empresonaments polítics sense precedents i inacceptables a l'Europa democràtica del segle XXI. Hoy por la noche en Barcelona, en Girona, en las principales ciudades de Cataluña, muchísima gente salió a las calles a protestar por el encarcelamiento de Junqueras, Oriol Junqueras y otros 6 exconsejeros de Puigdemont. Téngase en cuenta que el 21 de diciembre, o sea, en 6 semanas, hay elecciones autonómicas en Cataluña para elegir un nuevo parlamento. Y allí se juega el futuro de Cataluña. Si ganan las fuerzas independentistas, y de hecho el partido que va primero en las encuestas es el del encarcelado Junqueras, Esquerra Republicana, entonces de nuevo el Parlamento catalán va a estar mayoritariamente controlado por las fuerzas independentistas, soberanistas, que van a insistir en romper con el Estado español. Esta es la gente hoy en las calles protestando. Cientos de personas se han manifestado ante el Parlamento de Cataluña para pedir la liberación de los 8 consellers cesados en prisión preventiva, entre los que se encuentra el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y también la liberación de los Jordis.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que por la mañana había manifestado que para ella Carles Puigdemont sigue siendo el legítimo presidente de la Generalitat, ha calificado esta jornada de día negro y ha llamado a un frente común catalanista para la amnistía y para parar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A esta hora de la noche, el gobierno español de Mariano Rajoy ha pedido ya la detención de Puigdemont en Bruselas. Pero Puigdemont, por supuesto, está tratando de pedir asilo y evitar la extradición. Seguiremos informando. Tenemos que ir a la publicidad, luego viene Ángel Leal, vamos a hablar de cómo evitar que inmigrantes de países que no están familiarizados con la democracia y la libertad vengan aquí y se conviertan en terroristas, ¿no? Él es un experto en inmigración, ustedes lo conocen de Caso Cerrado, programa Bandera, portaaviones de Telemundo. Hay que ver cómo arrasa en sintonía ese programa de Telemundo. Y él es una de las razones por las cuales la audiencia se queda hipnotizada con Caso Cerrado. Bienvenidos de vuelta al programa. Ángel Leal es un brillante abogado de inmigración, estrella además del programa Caso Cerrado de Telemundo y nos visita esta noche. Ángel, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, encantado, Jaime. Encantado yo de recibirte. Bueno, gracias. Después de la matanza terrorista de anteayer martes en Nueva York, nos hemos enterado de que el terrorista, un joven de Uzbekistán de apellido Saipov, 29 años, vino a este país con una visa que ganó el año 2010 en un sorteo, en una lotería. ¿Cómo es eso posible? O sea, todos los años Estados Unidos sortea visas de residente en países tan raros y peligrosos como Uzbekistán. Bueno, realmente se trata de un programa de diversidad de visas que existe desde el año 90. Fue un programa bipartidista, de hecho fue firmado en ley por el presidente Bush. Bush papá. Bush papá. ¿Y qué dice ese programa? Básicamente los países que pueden participar son aquellos países que no han tenido tasas de inmigrantes que superen 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años. Dividen el mundo en 6 regiones: Asia, África, Europa, Norteamérica, Oceanía, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Entonces se excluyen aquellos países con altas tasas de admisión de inmigrantes y el resto del mundo participa. O sea que Uzbekistán entró en la categoría de países que no exportan muchos inmigrantes, entiendo bien. Y de hecho en este año todavía está Uzbekistán. ¿Todavía está Uzbekistán? Todavía está Uzbekistán. De hecho, los países que no participan... Y cualquiera vive sobresaltado. Mis 2 hijas mayores viven en Nueva York. ¿Quién no tiene la comprensible alarma, no, de ver esto como una amenaza que nos concierne a todos? Ahora van a proteger las aceras y las bicisendas, las ciclovías. Las autoridades de la ciudad han redoblado la seguridad en la Gran Manzana y han empezado a colocar volardos de cemento para impedir el acceso de vehículos al carril para bicicletas en el que irrumpió el terrorista. La idea es que este sistema se extienda por otros muchos puntos de la ciudad para evitar ataques parecidos, especialmente en las áreas de mayor afluencia. Pero, y duele decirlo, mientras haya un hombre intoxicado por el odio, afiebrado con la idea insana de matar, siempre estaremos todos en peligro. No habrá manera de neutralizar eso, de atajar o conjurar ese peligro. No habrá manera. Basta con un hombre, un loco con un cuchillo, una pistola, un camión, una furgoneta alquilada. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo? Bueno, un vecino en Paterson, New Jersey, a lo mejor es hijo, descendiente de peruanos. Yo le veo cara de peruano. Seguro que como yo está esperando con impaciencia el partido con los kiwis de Nueva Zelanda. Dice que este Saipov vivía ahí y nadie advertía nada raro en él. Ha vivido aquí unos 3 meses, cuenta este hombre, pero si preguntas a la gente nadie le conoce ni le suena su cara. Creo que tuvo que pasarle algo, darse una situación personal y por eso hizo esto. Por eso me siento tan mal, porque el Islam no nos enseña a matar a nadie. Bueno, 2 jovencitas que estaban cerca de la escena del crimen, del lugar donde ocurrió el atentado terrorista, contaron lo que vieron. El ataque coincidió con la salida de los colegios en Halloween. Al desconcierto inicial
Le siguió el pánico. En cuestión de minutos, la escena cambió completamente. Vimos el coche que estaba rodeado de escombros. El tipo iba vestido con colores oscuros y llevaba barba. Tenía 2 armas. Pasamos mucho miedo. De repente escuché que tenía un arma. Alguien gritó, tiene un arma. Entonces me di la vuelta y justo después, quizás 30 segundos más tarde o algo así, escuché 5 o 10 disparos, uno tras otro. Bueno, vamos a la cuestión catalana, la espinosa cuestión catalana. Todas las encuestas confirman que más del 40% de los catalanes quieren separarse de España, quieren fundar un país independiente. Hoy en Madrid, 8 exconsejeros del destituido presidente catalán Puigdemont comparecieron ante la audiencia, fueron ante una jueza. De los 8, 7 quedaron presos. Una jueza de la Audiencia Nacional Española acordó prisión provisional en espera de juicio para 8 miembros del destituido gobierno independentista catalán investigados por sedición y rebelión. Entre ellos está el vicepresidente Oriol Junqueras. Un 9º podrá salir en libertad provisional si paga una fianza. No acudieron en cambio a declarar el presidente Carles Puigdemont y otros 4 consejeros catalanes que estarían en Bélgica. Por ese motivo, la Fiscalía solicitó órdenes europeas de detención contra Puigdemont y los otros 4 ministros. O sea que en este momento en una cárcel de Madrid está el ex vicepresidente catalán Junqueras y otros 6 ex consejeros, o sea, ex ministros, del destituido presidente Puigdemont que fugó a Bruselas. Esto es gravísimo, ¿no? Solo a uno le han permitido libertad bajo fianza, pagado 50.000 euros, porque había dimitido un día antes de que declarasen la independencia en el Parlamento catalán. Pero es muy grave. La prisión incondicional supone que el inculpado, que todavía no ha sido sentenciado, podría fugarse. Prisión incondicional para Oriol Junqueras y 7 exconsejeros del Gobierno. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, asume por completo la petición de la Fiscalía por riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Estos son los exdirigentes de la Generalitat que tendrán que ingresar en prisión. Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Josep Rull, exconsejero de Territorio. Joaquín Forn, Interior. Dolors Bassa, Trabajo. Carles Mundó, Justicia. Jordi Turull, ex portavoz de la Generalitat. Raúl Romeva, de Asuntos Internacionales. Meritxell Borràs, de Gobernación. Y Santi Vila, de Empresa, que es el único que sí tiene fianza, fijada en 50.000 euros. Es gravísimo, es más de la mitad del gobierno de Puigdemont. Están todos presos en Madrid, ¿no? En Cataluña hay un montón de gente que está a favor de la independencia que los considera presos políticos, ¿no? Presos del Reino de España. Bueno, a Santi Vila le han permitido pagar la fianza porque él al final no estuvo de acuerdo con la independencia. El exconseller de Empresa, Santi Vila, ha sido el único que ha contestado a las preguntas de la Fiscalía. Vila no estaba de acuerdo con la declaración. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 2 de noviembre. Estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico. Hoy voy a conversar con un muy brillante abogado de inmigración, Ángel Leal. Ángel es además estrella del programa Caso Cerrado de Telemundo. Le voy a preguntar a Ángel Leal, que sabe mucho de inmigración, ¿qué puede hacer el gobierno de Trump para impedir la llegada a este país de inmigrantes que luego se convierten en terroristas, como el joven de Uzbekistán que anteayer martes arrolló y mató a 8 personas en la parte baja de la isla de Manhattan? No se pierdan a Ángel Leal. El programa de hoy va dedicado y con muchísimo cariño a mi madre, que acaba de llegar a Miami, ya está en casa. Bienvenida, querida mamá. Estamos felices, ilusionadísimos con tu llegada. Bienvenida, bienvenida. Va a ser un fin de semana espectacular. Gracias por venir a visitarnos. Bueno, vamos a las noticias. El guerrillero terrorista reciclado político Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quiere ser presidente de Colombia. Esto a mí me parece un escándalo. Este individuo debería estar preso. Se ha pasado media vida secuestrando y matando gente y con ese prontuario se postula ahora a la presidencia de Colombia. En Colombia hay elecciones el próximo año
y este tal Timochenko tiene el desparpajo de presentarse a presidente. De las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, será el candidato del partido surgido de la antigua guerrilla a la presidencia de Colombia en las elecciones de mayo de 2018. El partido de las FARC, formado tras los acuerdos de paz firmados el 24 de noviembre en Bogotá, se presentará también con listas propias al Congreso, que se renovará en marzo del año que viene. Según estos acuerdos, las FARC tienen asegurados al menos 10 escaños durante los próximos 8 años. Mientras el presidente colombiano Juan Manuel Santos apoya explícitamente la entrada de las FARC en el Parlamento, la oposición encabezada por su antecesor Álvaro Uribe critica duramente los acuerdos y la gestión del presidente. Timochenko tiene 58 años, estudió medicina en Moscú, luego en La Habana, admira a Fidel Castro, admira a Chávez, admira a Maduro. Cualquiera que vote por Timochenko en Colombia está expresando una voluntad incomprensible para mí. Cualquier colombiano que vote por Timochenko para presidente está diciendo: yo quiero que Colombia sea como Cuba, yo quiero que Colombia sea como Venezuela. El ex jefe de la que fuera la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, buscará llegar al poder en Colombia y suceder al mandatario Juan Manuel Santos por el partido Fuerza Alternativa Revolucionario del Común, el grupo político formado por la exguerrilla. Timochenko es un admirador del fallecido Hugo Chávez y que combatió desde los 17 años al Estado colombiano. Fue el último comandante que tuvieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, antes de que firmaran la paz y depusieran los fusiles este año. En 2011 sucedió a la jefatura a Alfonso Cano, abatido por el ejército, quien asumió las riendas de la guerrilla cuando murió el legendario Manuel Marulanda a tiro fijo, a los 80 años por causas naturales. Tiene el descaro este Timochenko de presentarse como un partido político que se llama FARC, igual que el grupo terrorista. No ha cambiado las siglas. Ahora se llaman FARC, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Ni siquiera le ha cambiado el nombre. Antes era un grupo que secuestraba, mataba, reclutaba menores, traficaba drogas, y ahora pretende ser un partido político. En lo que a mí respecta, estos sujetos deberían estar presos. Cayó granizo en Bogotá. Varios sectores de Bogotá continúan viviendo hoy los estragos de la fuerte granizada que anoche azotó la capital colombiana. La emergencia puso en aprietos a los bomberos, que apenas dieron abasto para atender los requerimientos de la ciudadanía, que pedía ayuda porque sus viviendas estaban inundadas, sus techos estaban a punto de colapsar y los drenajes estaban tapados. El dictador venezolano, el elefantiásico Maduro, enojado porque ciertos partidos de la oposición no quieren participar de los comicios municipales a celebrarse el próximo 10 de diciembre, y en los cuales, por supuesto, y como siempre, el chavismo hará trampa y se robará las elecciones. En Venezuela ya saben ustedes que la minoría siempre gana, ¿no? Una cosa tan rara, tan sospechosa. Maduro pide inhabilitar a los partidos que no participen de los comicios de diciembre. El Consejo Nacional Electoral, junto al Poder Constituyente, proceda a tomar medidas draconianas que pudieran implicar la inhabilitación de las tarjetas electorales de los partidos que han llamado a sabotear las elecciones y que se han ausentado del proceso político, democrático y electoral. El dinero para las importaciones que necesitamos para alimentos, materia prima y medicamentos. Tengo el dinero para cumplir esta obligación. Bueno, cuando dice tengo el dinero, en realidad es una afirmación precaria, ¿no? La estrategia es pagar 1.000 para luego pedir prestado 10.000 y seguir hipotecando a las futuras generaciones de Venezuela. ¿Cómo tiene esos 1.000 y pico millones de dólares para pagar bonos vencidos de PDVSA? Se los ha prestado por lo bajo Putin. Venezuela ya le debe a Rusia casi 30.000 millones de dólares, a China le debe más o menos 10.000 millones, o sea que es muy difícil para Venezuela que alguien le preste plata. Lo que está haciendo Venezuela ahora es una especie de bicicleta financiera. Se presta dinero de Rusia para pagar bonos vencidos de PDVSA, para enseguida decirle a la comunidad internacional, como nosotros honramos nuestros bonos vencidos, préstenme más, contraigo nueva deuda, ¿no? Pero en la práctica es un Estado quebrado, en la bancarrota.
Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad. Más adelante viene un brillante abogado de inmigración, Ángel Leal. Vamos a hablar de qué puede hacer Trump. Trump ha anunciado que va a eliminar las loterías de visas. Esa lotería de visas permitió que el terrorista uzbeco Sayfullo Saipov viniera hace 7 años a Estados Unidos y hace 2 días matara a 8 personas en Nueva York. Bienvenidos de vuelta al programa. En pocos minutos voy a conversar con Ángel Leal. Ángel es un experto en inmigración, es un brillante abogado, estrella del programa Caso Cerrado de Telemundo. Y vamos a preguntarnos, Ángel y yo, ¿cómo es posible, ¿no?, que este joven de Uzbekistán de nombre Sayfullo Saipov haya recibido en una lotería al azar un permiso para vivir en este país? O sea, para venir a este país, para radicalizar su fe religiosa musulmana, para convertirse en un terrorista y hace 2 días matar a 8 personas en una ciclovía de Nueva York. Esto hay que revisarlo, esto no puede continuar así. Bueno, a propósito, la policía de Nueva York ha llegado a la conclusión de que Saipov actuó solo. Había sido camionero, era conductor de Uber, se había mudado a Paterson, New Jersey, donde viven miles de peruanos, compatriotas míos. Y era padre de 3 hijos, increíble, ¿eh? Increíble. Había tenido 2 niñas y este año había nacido su hijo, varón. Qué manera de menospreciar la vida de esta gente, ¿no? Sayfullo Saipov actuó solo. Es la hipótesis con la que trabajan las autoridades de Nueva York, que se muestran convencidas de que el inmigrante uzbeco que el martes asesinó a 8 personas perpetró el atentado en solitario. Al tiempo que continúan las pesquisas para conocer su pasado y los contactos que pudo tener, Saipov amaneció hoy por primera vez en una celda de Nueva York tras ser dado de alta ayer por la herida de bala en el abdomen que sufrió cuando fue detenido. Hoy permanecían todavía hospitalizados 6 de los 12 heridos, mientras en el lugar del ataque comienzan a aparecer ramos de flores y mensajes de pésame. ¿Cómo es la vida, no? Este sujeto, este miserable, mató a 8 personas, turistas inocentes, estaban montando en bicicleta. 8. La policía de aquí, admirable, ¿no?, no le dispara a matar. Una sola bala en el abdomen, lo llevan al hospital, lo curan, lo cosen, se recupera, ya está en la cárcel. 3 comidas calientitas todos los días, abogado defensor pagado por el Estado, y luego se quejan de este país. Si no les gusta este país, que vuelvan a sus países locos, violentos, que no vengan aquí a matar, ¿eh? Este país les abre las puertas, es generoso, les da permiso de residencia, y estos locos, cobardes, abyectos, ponen una bomba en la maratón de Boston, que estos también eran de esas ex repúblicas soviéticas, o se dedican a arrollar gente, turistas inocentes. No se puede creer. El policía que le disparó, que la verdad es un policía que habría que condecorarlo, ¿no? Porque cualquier policía le dispara 4 o 5 balazos y lo mata. Este es un policía que le dispara para no matarlo, compareció en público. I appreciate the public recognition of the actions of myself and my fellow officers yesterday. Although I feel that we were just doing our job, like thousands of officers do every day, I understand the importance of yesterday's events and the role we played, and I'm grateful for the recognition we have received. I just want to thank my family and friends for their support and all the responding officers who assisted me. However, due to the nature of the pending criminal case, I cannot make any further public statements about the incident at this time. Thank you. Este es un gran país, es un país admirable, pero las democracias liberales, republicanas de Occidente tienen que saber defenderse de la amenaza terrorista. Y no pueden ser débiles, complacientes, benévolas con estos locos que vienen de otros países a envenenarnos aquí y a entrematarnos aquí. Y que se convierten en matarifes cuando les han abierto las puertas con alfombra roja. Bueno, en Nueva York... Inhabilitar las tarjetas. El incompetente Maduro, que es repudiado por 8 de cada 10 venezolanos, se vanagloria, se jacta de aumentar el salario mínimo, como si de ese modo creara riqueza. Es pura retórica, son palabras huecas, envanecidas. Dice, aumento 30% del salario mínimo, pero el salario sube por la escalera mientras los precios suben por ascensor. Anuncio un aumento del 30% del salario mínimo nacional
y de las pensiones y sobrepensiones de los venezolanos y venezolanas. Esos aumentos no sirven para nada. Venezuela vive ya hiperinflación, de modo que el bolívar no vale nada. $1 vale 42.000 bolívares. Esto da una idea de cómo se ha depreciado, se ha devaluado la moneda venezolana. Entre tanta demagogia inflamada, Maduro se empuja una empanada entre el pecho y la espalda. Para salir a unas tapas. Adelante. Presidente, un gran abrazo y felicitaciones a los gobernadores y gobernadoras electas y a todo nuestro pueblo por el triunfo de la... Porque en Venezuela, por supuesto, comen y con desmesura los obesos jefes neocomunistas que usurpan el poder. Ellos no pasan hambre, ellos no tienen que ir a rebuscar la basura a ver qué pueden conseguir allí para comer. No, ellos comen y con descarada holgura. Bueno, Maduro luego, en una comparecencia con el recientemente electo gobernador por el estado Miranda, Héctor Rodríguez, que es una de las promesas, de las estrellas jóvenes del chavismo, Maduro puso en entredicho la virilidad del líder opositor Enrique Capriles, a quien llamó capriloca y fracasado. En el caso de la gobernación de Miranda, la policía de Miranda fue completamente desmantelada. El estado Miranda, por su demografía, debería tener 10.000 funcionarios en su policía y encontramos una policía con apenas 900 funcionarios. No puede ser. Por instrucciones suyas ya hemos hecho... Hay que decírselo a la gente, no puede ser. ¿Ah? Así es. ¿Y qué hacía el capriloca ahí entonces todos los días? ¿Ah? Ahí no, porque según me cuentan los cocineros de la Casa de Gobierno, nunca lo vieron, nunca iba. No. Incluso cuando abrimos la Casa de Gobierno olía guardado. Y es un desastre lo que conseguimos. Dice, olía guardado. Guardado, a que no iba al lugar. Era un desastre lo que conseguimos. Por ejemplo, de 150 carros que encontramos en toda la gobernación, apenas 9 en funcionamiento. Todos los demás en pésimo estado. Todo eso hay que decírselo al país de manera consuetudinaria, porque él se presenta como que la solución a los problemas del universo. Y es un fracasado por toda la línea del medio, un fracasado. Así es la derecha. Ahí están los líderes de la derecha. ¿Ah? Gobernó 9 años el estado Miranda. ¿Qué hizo por Miranda? Destruirla. ¿Oh? ¿Cómo dejó Miranda a Diosdado? Bollante, trabajadora, una buena policía, obras públicas, inversiones en educación, en salud. ¿Y cómo la deja a la capriloca? Destruida. Así que te toca una buena obra. Vamos a darle todo el respaldo al gobernador Héctor Rodríguez, que ha llegado afiladito como una hojilla, pues. Es por supuesto una infamia, ¿no? Una bajeza llamar a Capriles capriloca. Es una grosería y una falsificación de la verdad decir que es un fracasado. No siempre los políticos que se esmeran por llegar al poder y que no consiguen llegar al poder son fracasados. En realidad quien fracasa es quien traiciona los ideales, los valores morales de un pueblo. Fracasado es, por ejemplo, Maduro, que es repudiado por los venezolanos. A Capriles la gente todavía lo quiere. Y yo tengo para mí que es un político opositor valiente y honorable, con el cual se puede discrepar, ¿no? Pero llamarlo capriloca me parece a mí que es francamente una infamia. Luego, y sorprendiendo a los analistas financieros, que no sabían si esta semana Venezuela iba a poder honrar la deuda correspondiente a los bonos vencidos de PDVSA, Maduro anuncia que sí, que han pagado o están por pagar más de $1.000 millones a los tenedores de bonos de PDVSA. Se jacta de tener el dinero, pero en realidad lo que está haciendo Maduro es pagar deuda vencida para luego contraer deuda nueva. Mañana tenemos que pagar el monto de $1.121 millones del bono PDVSA 2017. Tengo el dinero, así como tengo